aquí en un capítulo más para Conciencia con el invitado especial del día de hoy, el doctor José Moral de la Rubia. ¿Cómo está, doctor? Bien, muchas gracias. Qué bueno. Él es profesor investigador de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con una amplia trayectoria en investigación, y el día de hoy nos viene a compartir sobre la importancia de la evaluación en psicología. De evaluación y de estadística en particular, ¿verdad, doctor? Sí, lo que sería estadística y también podría ser psicometría, exactamente. Muy bien. ¿Cómo fue que empezó usted con toda esta línea? Porque yo sé que tiene una trayectoria amplia en psicología de la salud y bueno, toda su experiencia como investigador nacional, ¿verdad? Sí, pues actualmente soy nivel 2 del SNI. Ajá. Sí, ya pues desde, en sí, propiamente con publicaciones, fue desde que entré a esta universidad, en el 2000, así realmente fueron las primeras publicaciones. Y desde entonces pues ya he seguido, porque en España pues hice el doctorado, pero en sí esas publicaciones las saqué hasta que llegué aquí a la universidad, porque en España no dejan publicar hasta que no terminas la tesis, no es como aquí, que más bien piden antes publicar para tener mención especial, ¿verdad? Ajá. Ahí no, ahí hasta que no está aprobada la tesis no dejan publicar. Entonces como ya, entonces de ahí las primeras publicaciones las saqué ya acá. Muy bien. Doctor, me gustaría que nos platique un poquito cómo fue su trayectoria en cuanto a investigación, cuáles fueron los temas que principalmente le interesaron en inicio, en fase intermedia y lo que está abordando actualmente en investigación. Pues inicialmente yo, como hice el doctorado cuando estaba haciendo la residencia en psicología clínica, mi doctorado fue pues era temas de psicología psicosomática, y era lexitimia, psicología psicosomática inicialmente. Luego pues pasé a cuestiones más sociales. Okay. Y fue a partir de la pandemia, sobre todo, que empecé con el libro de estadística, que empecé a sacar, pues, como estaba con ese tema, cuestiones de estadística. Y entonces últimamente me he enfocado o sacar artículos de estadística. De estadística. ¿Qué tipo de análisis, qué cosas es lo que nos está proponiendo? Porque es una eminencia el doctor, o sea, no crean que es nuevo en esta de la psicología. De hecho, tiene validaciones de diferentes escalas, colaboraciones nacionales e internacionales en validaciones de escalas. ¿Qué significa en psicología validar una escala? Para que entienda nuestro público. Bueno, pues validar, claro, un instrumento de medida tiene que tener ciertas propiedades. Tiene que ser confiable, es decir, que repetido varias veces del mismo resultado, o aplicado por distintos evaluadores del mismo resultado, o tiene que medir realmente lo que dice medir, pues, y eso hay que irlo demostrando con diversas pruebas. La consistencia interna del caso de la confiabilidad, la fiabilidad temporal. Si tiene una estructura factorial, pues comprobar la estructura factorial, la relación con otras escalas, o todo con otras que midan lo mismo, que sería validez criterial. Y ahí luego, si se muestra que es confiable y válida, pues necesitamos las normas interpretativas. Hay que ver el tipo de distribución que tiene, la puntuación total, y luego ahí ya sacar las normas interpretativas. Muy bien. Y ahí, pues eso para aplicación profesional es muy importante, sobre todo si es a lo mejor cuestiones para evaluar rasgos o clínicos, rasgos importantes para adaptación laboral, escolar, o que es donde más se aplica así la psicometría. Y en investigación, pues en investigación lo de los baremos de repente no son tan importantes, a veces sí en punto de corte, pero pues por lo menos tener el instrumento confiable y válido. Ok, por ejemplo, ¿alguna escala que a usted le haya gustado mucho en su desarrollo? ¿Cuál le gustó, que haya disfrutado? Pues yo en la tesis la hice de alexitimia y manejé mucho lo de la escala de alexitimia de Toronto. Y por ahí una de alexitimia que también me interesa, la de Ámsterdam, o que tengo datos pero todavía eso no los he publicado, o de la escala de alexitimia de Toronto. Esa es la de Toronto, es la más conocida, ¿no? Pero la de Ámsterdam, que se desarrolló a principios del siglo XX, tengo también datos, y a ver si también lo publico, esa también está interesante, esa escala, de 4 factores, y la otra es de 3. De 3 factores. Inicialmente de 4, pero cuando luego se vio uno de los factores tenía problemas, se quitó, y esta de Ámsterdam lo volvió a traer. Es el en sí, la esencia de la lexitimia es una dificultad de la fantasía, y el factor que se perdió es el tema de la fantasía y los ensueños diurnos,
y eso lo vuelve a traer la escala de Ámsterdam. Ok. La lexitimia, para que comprenda nuestra población, ¿qué significa? Pues la lexitimia es no tener un vocabulario para poder expresar sentimientos. Y en parte no es tanto por la falta de palabras, sino más bien por la dificultad de conectar los sentimientos con su significado. Entonces, de ahí que las personas tiendan a utilizar un pensamiento concreto, externamente orientado, o evitar los sentimientos en cuanto que no los comprende. Por otra parte, también en sí, en el psicoanálisis, la función que se encarga de conectar las emociones con fantasías y finalmente con palabras, con representaciones mentales, es propiamente la fantasía. El deseo, la conexión del deseo con representaciones de fantasía y palabras es una función que en un primer momento la lexitimia estaría deficitaria, o puede estar parcialmente desarrollada. Si no está en sí en absoluto desarrollada, sería una lexitimia primaria y podría dar rasgos parecidos incluso al autismo. Okay. De ahí son constructos distintos, pero en un primer momento una lexitimia profunda puede tener rasgos del espectro autístico, precisamente. Okay. Pero puede ser incluso secundaria y para ciertos sentimientos, o incluso que está relacionada con traumas ya en la vida adulta, que puede ser secundaria, puede ser incluso más a sentimientos de ira o la lexitimia, y entonces eso matiza sobre todo mucho la ira. Pero puede ser una primaria y más profunda. De ahí la importancia de poder evaluar, ¿no? Por estas diferencias clínicas que hay entre diferentes trastornos. La utilidad de la estadística en el campo de la psicología clínica, ¿usted cómo la resume? Bueno, la importancia de la estadística en psicología como ciencia empírica y para todas las ciencias es que la estadística es la ciencia del análisis de los datos. Es una ciencia en un primer momento formal, deriva de las matemáticas, podríamos decir una ciencia matemática, cuyo objetivo está centrada en el análisis de datos. Empezando, la primera parte que aborda la estadística, el muestreo. Es decir, para hacer ciencia necesitamos datos, entonces necesitamos muestrear. Ahí ya empieza la estadística, nuevamente lo que son las técnicas de muestreo, o lo que es un tamaño de muestra adecuado al mínimo, para tener a lo mejor potencia o la potencia deseada en la prueba de contraste, la estimación de parámetros. Por otra parte, pues va a plantear todo lo que es el contraste de hipótesis y estimación de parámetros y pues descubrir la distribución a la que se ajustan los datos. Eso va a ser muy útil luego para baremar las escalas. Por otra parte, otras cuestiones que mismamente la estadística ve son de las propiedades de los instrumentos de medida, o pues ver toda esta cuestión de la confiabilidad, validez, ver la estructura factorial, toda una serie de técnicas, y muy importante sobre todo los modelos de predictivos de clasificación. Clasificación por grupos, clasificación por variables, para dimensionalización, y modelos predictivos que pueden ser desde variables dicotómicas, ordinales, cuantitativas continuas, y de ahí pues y además pues técnicas más sofisticadas de análisis de sendero, ecuaciones estructurales, lineales y no lineales, que permiten hacer modelos o plantear y validar modelos complejos, o inicialmente a lo mejor solo de regresión lineal, que es unos predictores con una variable predicha, incluso ya con varias variables predichas, con correlación canónica, o análisis discriminante, que en sí es para clasificar más bien, sino pues ya tenemos variables intermedias, múltiples variables, incluso con sus lo que son variables instrumentales, con sus indicadores, con su modelo de medida. O sea, en sí es la ciencia del análisis de los datos y está presente en todas las ramas. La puedes encontrar desde derecho. Pues el derecho, pues en un primer momento, no es una cuestión simplemente discursiva, sino el derecho intenta, o sea, la finalidad del derecho es adaptarse a la sociedad cambiante. Entonces, para adaptarse a una sociedad que cambia, existe un derecho diferencial que estudia precisamente las consecuencias de las leyes, y para eso necesita datos. Si tiene datos empíricos, necesita analizarlos, por lo cual ya hay mismamente ligado pues a nivel de facultades. La criminología es una rama científica que está normalmente en las facultades de derecho.
La criminología desde su principio es una ciencia empírica, que ha intentado descubrir perfiles criminales, estudiar las motivaciones, el comportamiento humano, pero en el rama de lo criminal, de los delitos. La lingüística, de donde surgió todo el análisis de discurso. El análisis de discurso finalmente es donde ha girado la filosofía, precisamente de la lingüística y análisis de discurso, a datos empíricos y a interesarse por la cultura y la construcción del sujeto por la cultura. Al manejar datos empíricos, finalmente necesita estadística. Es decir, la filosofía y además la filosofía, su herramienta fundamental, formal, es la lógica. La matemática desde siempre, pero sobre todo desde el principio del siglo XX, ha hecho un gran esfuerzo por convertirse en lógica. Es decir, la lógica matemática, y de ahí muchos matemáticos y filósofos han hecho contribuciones de un otro campo, es un esfuerzo que hizo la matemática al principio del siglo XX de tener una estructura completamente lógica. Nuevamente, el desarrollo de la teoría de la probabilidad, al principio del siglo XX con Kolmogorov, es cuando se dice que alcanza su momento de asentamiento, que es cuando le da la estructura lógica a toda la teoría de la probabilidad. En ese intento precisamente de los matemáticos de convertir todas las teorías matemáticas en teorías con una exactitud lógica, bueno, pues entonces la filosofía tradicionalmente ha tenido la lógica, que influye mucho en la matemática, por una parte, pero ahora la filosofía, a girar hacia los discursos y a la construcción del sujeto a través del discurso, empieza a manejar datos empíricos, y ahora ella tira de una rama de las matemáticas, concretamente, que es de la estadística, porque ahora tiene discursos y ahora tiene que analizarlos, no solo desde la lógica y desde la lingüística, sino como datos empíricos o comparativos, y de cual de ahí que incluso hoy en día se ven en tesis de filosofía desde el análisis del discurso cómo están manejando ya la estadística. Muy bien. Y bueno, y en las ciencias empíricas, pues desde la biología, que empezó la física, tradicional física, la biología, pues la psicología desde el principio que se decantó como ciencia ha estado con la estadística y la psicometría. Así es. Sin embargo, como que en psicología también ha habido como una, pues no sé, como una disyuntiva en decir, aceptamos o no la estadística y hasta qué punto es necesaria para nuestro trabajo, ¿no? Porque creo que en psicología lo pensamos muchas veces en esta parte de la clínica y hay gente como que no comprende el por qué tendríamos que aprender sobre estadística y la importancia que tiene la estadística para nuestro trabajo clínico. Pues es que la estadística, que es la ciencia del análisis de los datos, si tienes datos empíricos necesitas, ¿quién te dice cómo colectarlos, cómo representarlos, cómo analizarlos? O sea, necesitas, dice, ¿quién me va a decir eso? Pues es la estadística. Así es. O sea, ¿por qué la necesitas? Porque tiene datos empíricos y unos datos empíricos no sirven de nada si no sabes representarlos y analizarlos. Y eso, la ciencia que trata de eso es la estadística. Y además, pues todo el proceso de evaluación, ¿no? O sea, el trabajo de un psicólogo empieza desde el proceso de evaluación clínica, en donde queremos determinar si la conducta, el problema por el cual viene algún sujeto, pues está en algún sentido como adaptativo, está fuera de lo que se espera, ¿no? De una normativa, y eso es un análisis estadístico al final de cuentas, ¿no? O sea, que tiene que ver con eso de las distribuciones que usted hablaba, y que obviamente tiene que ver con un retrato de una cultura en un momento, ¿no? También la estadística es eso. Sí, es el tipo de variable no limita, es decir, la estadística pues es la complejidad, o maneja desde variables cualitativas policotómicas, o que son sistemas de clasificación, a variables cuantitativas que tienen una unidad de medida precisa. O sea, eso no quita que la física, por ejemplo, que es que normalmente se toma como modelo de ciencia, o siempre ha estado abocada hacia la medición exacta con variables cuantitativas continuas, y hay todo un aparato matemático y estadístico desarrollado al respecto. Eso no implica, es decir, cuando se desarrolla la teoría de la probabilidad, que se inicia con lo de la teoría de juegos, todo el tema de los juegos son variables cualitativas, y se genera la métrica de la probabilidad para predecir resultados, pero de que son de eventos cualitativos, con la distribución de Bernoulli, la binomial, que por ahí empiezan, son variables discretas o cualitativas en realidad. La métrica de la probabilidad es una cosa que se añade a ese aspecto cualitativo,
el resultado que te va a dar la apuesta favorable. O, es decir, mínimamente la estadística, pues todo un desarrollo no paramétrico, con variables cualitativas, ordinales, o que no lo limita, sino es un desafío para la estadística, sistemas de clasificación, dimensionalización, predicción con variables cualitativas ordinales, pues hay un desarrollo, o incluso son desarrollos más tempranos, o sea, o más actuales, mejor lo que quiero decir, más actuales, más contemporáneos son en esos campos. Sobre todo de modelos de dimensionalización, clasificación y predicción con variables dicotómicas, cualitativas, ordinales, de categorías ordenadas, policotómicas, y ahí pues se va a seguir desarrollando la estadística en estos campos. Hay una rama que desde finales del siglo XX tomó mucha fuerza, que es la bayesiana. La bayesiana, por ejemplo, pues le gusta incluso trabajar con este tipo de variables de categorías ordinales y cualitativas. No, para la estadística no es ninguna limitación el tema de lo cualitativo. Muy bien. Oiga, doctor, y platíquenos de este libro que está usted escribiendo sobre estadística. Pues es un libro de consulta, de estudio, enfocado tanto a los niveles como de licenciatura como de posgrado, que empieza por la estadística descriptiva, o trata todo el tema de las distribuciones, estimación de parámetros, o contraste paramétricos no paramétricos, y también tiene parte de estadística multivariada. Tiene 6 volúmenes, o sea, va a ser 6 volúmenes porque es muy extensa. Este volumen está enfocado más a temas de salud, sobre todo lo que son los modelos estos de cribaje, regresión logística, que se maneja mucho tablas de 2×2, que se trabaja mucho en salud. Pero bueno, hay temas que sí van a estar fuera de por lo menos en su primera edición, pero algunos aspectos de estadística multivariada. Sí, por ejemplo, entra todo lo que son los modelos de regresión, ya más distintos modelos de regresión, entra también la T de Hotelling, mismamente contraste de la normalidad multivariada, pero en un primer momento no estoy incluyendo, sí hay análisis de componentes principales, pero como herramienta auxiliar en regresión lineal múltiple, para conseguir independencia de predictores. Pero análisis factorial no lo voy a meter, ni modelamiento de ecuaciones estructurales, tampoco está análisis discriminante, ni tampoco análisis de clúster. ¿Por qué? ¿Está esperando para otro volumen? Bueno, pues en un primer momento porque estoy pues retomando las bases, y esas ya son bases mucho más complicadas. Sobre todo para el enfoque que has tenido hasta ahora, por el momento los manuales que abordan eso lo abordan de forma muy práctica, no abordando tanto las bases, porque son bases mucho más complicadas. Pero bueno, y en un primer momento, si yo tengo, con el libro que sacó el doctor René Landeros, y parece que también era coordinada Mónica, la doctora Mónica, eran los coordinadores. Ahí yo tenía un capítulo de análisis factorial, exploratorio y confirmatorio, eso está en Trilles. Sí, lo recuerdo. Sí podría revisarlo porque entonces estaba más enfocado a lo que es la correlación producto-momento de Pearson, y actualmente está recomendado más el análisis desde correlaciones policóricas, y eso no está desarrollado, pero yo creo que si eso lo saco, lo voy a sacar como un capítulo. Ya no creo que, yo creo que esos son los 6 volúmenes. No creo que meta exactamente así, yo creo que ahí se queda. Muy bien, muy bien. En todo caso, si meto algo de análisis factorial confirmatorio, lo sacaría como un capítulo. Porque aparte también estoy colaborando pues, en unos libros, una serie de libros de matemáticas con temas de estadística, y ahora mismo va a salir un capítulo sobre la distribución beta, y precisamente un desarrollo reciente es la regresión beta. Y ahí a lo mejor podría meter esto de análisis factorial confirmatorio, pero desde las correlaciones policóricas, ahí podría a lo mejor meter, pero ya existen bastantes artículos, en todo caso podría pues yo meter algo de mi cosecha, pero mismamente con R.
porque muy interesantes los trabajos estos con Factor que han desarrollado dos doctores españoles, un trabajo muy bueno, o sea, con unas bases matemáticas muy buenas que tienen estos dos autores. Sin embargo, mismamente Factor tiene un enfoque muy hacia la variable cuantitativa, cuando ellos en sí mismos ya están manejando correlación policórica y mismamente la confiabilidad lo están manejando desde las matrices de correlaciones policóricas, pero la descripción de variables la siguen manteniendo como variable cuantitativa. Entonces, ahí pues, sería complementar mismamente sería desde R, ¿sí? El programa R, o a lo mejor desarrollar también, como ellos han hecho, pues un script para para describir las variables con R, ¿no? Estoy pensando, que a lo mejor podría sacar un capítulo o enfocado a lo mejor inicialmente un modelo de un factor, dos factores, que luego se podría ampliar a más dimensiones. Pero a lo mejor en el capítulo podría ser cómo analizar una escala de una dimensión o de dos dimensiones con R, ¿no? Empezando desde la descripción de los ítems, ver la discriminación, confiabilidad, la confiabilidad de la escala, la distribución, o con el programa R, y ya daría así el script. Ok. ¿La serie de libros que está pensando están en algún programa? ¿También es en R? El libro en sí es de estadística. Okay. Y se manejan 3 programas a lo largo del capítulo, pero no sé en todos. Estoy manejando con Excel, con R y con SPSS mismamente. Okay. Porque obviamente los psicólogos utilizamos mucha tecnología para poder realizar los análisis estadísticos. Ya no es un trabajo manual, ¿no? Sí. Anteriormente, inicialmente era todo esto manual. Y bueno, la tecnología nos ha venido a ayudar. Excel sería como lo básico, ¿no? Sí. Para empezar a hacer nuestros análisis. Pero existen también algunos programas de software ya más especializados que nos permiten hacer estos análisis, como podría ser R o el SPSS. SPSS. Y dentro de Excel, pues lo que existe, Real Statistics Using Excel, de Charles Sanion, que yo les recomiendo mucho que visiten su página, porque además este estadístico tiene todo ahí una página pues prácticamente es un manual. Tutoriales. Con tutoriales y todo gratuito, y él pues ha desarrollado pues el Real Statistics Using Excel es gratuito, lo pueden descargar y tiene muchos análisis. Y él tiene en sus páginas explicado las pruebas, o sea, está muy bien. O sea, Excel no es simplemente lo que trae, sino que si te metes con Real Statistics Using Excel ya lo puedes ampliar mucho más. O SPSS, que es el que utiliza, pero solo que necesitas licencia en el primer momento. O R, que es la desarrolla la comunidad matemática, los estadísticos, ingenieros, y que ahí lo retoma mucho. La dificultad es que tienes los scripts, que tienes que escribir los scripts, pero es bien completo. Mismamente, SPSS amplía algunas cosas desde el módulo R para varios programas están utilizando incluso R para poder ampliarse. Okay. Por lo completo que está mismamente el programa de R. Pero la dificultad es eso, que necesitas los scripts. Que el lenguaje de programación. Que el lenguaje de programación. Que en un futuro a lo mejor vayan a desarrollar, pero eso seguramente sería alguna empresa que desarrolle como un software de menús desplegables que maneje todo, que maneje R. Okay. Que podría seguramente que... Pero ahora, pues, si lo quieres manejar, existen muchos libraries, que son los paquetes, que ya vienen, solo que hay que saber dar la instrucción. Que ya vienen, ¿no? Porque en sí el paquete ya viene hecho la programación compleja. A lo mejor tú lo único que sabes tienes que saber es darle la instrucción. No tienes que saber hacer toda la programación. Porque mismamente lo que yo te digo de análisis factorial confirmatoria, en la BAN ya existe una library. Yo voy a manejar varios libraries para hacer eso, no voy a hacer toda la programación, mi script va a ocupar pocas páginas, no va a ser un script gigantesco y ya utilizo muchos libraries que existen para eso, es lo que las voy retomando diversas cosas, o como he hecho en otros artículos, es utilizar ya lo que tiene R. Muy bien.
Bien, pues doctor, ¿algo más que nos quiera agregar sobre esta No, pues aplicación de la cuestión es, o sea, sobre todo es por qué es importante la estadística en psicología. En psicología, pues a veces mucha gente también elige psicología porque no le gustan las matemáticas y tal. En sí, estadística es agarrarle el gusto, es decir, si uno va poco a poco metiéndose, pues mismamente, en tu caso, a lo mejor tú inicialmente tampoco la estadística no te gustaba para nada, pero cuando ya le vas agarrando el chiste, dice, no hay que saber incluso tanto o matemáticas, porque con programas es una cuestión aplicada, es más bien saber solo el concepto y manejar un poco el programa, y luego pues sí, no es tan difícil, pues sí, la estadística es fundamental porque si no, no se van a poder analizar los datos. Incluso mismamente en el diseño de cómo vas a colectar los datos y cómo se eligen los instrumentos de medida, cómo desarrollar tus instrumentos de medida, necesitas todas estas herramientas de estadística y psicometría. En la licenciatura mismamente, en la UANL, se está dando muy poca importancia a la estadística hasta el momento. Y a lo mejor ya en posgrado, pero quizás debería de darse más, porque en sí la mayoría de las facultades, nuevamente pues en Estados Unidos, en Europa, en España, pues la estadística es una materia que se lleva desde los primeros años de carrera. Y se va semestre con semestre. Ok. Bien, gracias a Dios aquí cambió un poco el modelo curricular que tenemos en la Facultad de Psicología y se ha podido incorporar más materias que tienen que ver con estadística y análisis de datos desde la estadística. Y sí, como usted señala, o sea, a lo mejor el nivel de comprensión no es lo mismo de lo que maneja el doctor, a lo que manejo yo en conocimiento de estadística, ¿no? A mí me interesa más la aplicación práctica de este conocimiento, porque como psicóloga clínica y el trabajo que tengo, pues quiero entender a la población con la que trabajo, ¿no? El doctor ya desarrolla teorías sobre estadística, o sea, desarrolla libros sobre estadística, es un genio de la estadística, es diferente el nivel de expertise, de conocimiento, la profundidad con la que puede conocer esto, pero sin embargo es crucial para poder seguir haciendo nuestro trabajo, ¿sí? A veces pensamos que, bueno, la estadística está aislada del trabajo clínico y no, sí, están muy conectadas. Yo sé que mucho del conocimiento, pues para poder determinar las variables tuvimos que ver los estudios cualitativos, ¿no? La conducta del ser humano, pero eso poco a poco se fue cuantificando. Y hoy podemos medir, evaluar y dar con datos concretos que dan cuenta de cómo funciona nuestra sociedad. Bueno, pero la estadística no hace falta cuantificar, es decir, esas variables cualitativas ordinales te puedes quedar en ese nivel, no hace falta, hombre, tú puedes aspirar a lo mejor inicialmente desde un sistema de clasificación a desarrollar a lo mejor de categorías ordenadas y de ahí intentar buscar una unidad de medida y crear una medición propiamente dicha, pero no, o sea, la variable cualitativa es un dato que tiene que ser representado y analizado, no, o sea, es en sí mismo, eso es en sí. Es decir, la estadística, por eso es su grandeza. Es decir, no necesitas datos cuantitativos con una unidad de medida o con variables cualitativas, ya es un dato que tiene que ser representado y analizado. Y ese es objeto de la estadística como ciencia formal y te va a dar las herramientas para hacerlo. O sea, pues no, eso no es una alimentación. Yo hago investigación cualitativa. ¿Tú tienes datos empíricos? Necesitas estadística. ¿Que no la sabes? Pues pierde el miedo. Y una forma es, si tú lo llevas a lo largo de toda tu carrera, ya te vas sintiendo confiado con la estadística, pues la has manejado desde siempre, y en el momento cuando la necesites y tomar de ella es cuando a lo mejor realmente la vas a dominar, pero ya tienes las bases y ya te sientes más confiado, que si de primero no tienes ninguna base y entonces lo único que le intentas sacar, si la vas sacando no vas a poder hacer nada en el campo de la investigación, o porque la investigación es datos. Así es. Y la ciencia de los datos es la estadística, de ahí la importancia. Bien, pues muchísimas gracias, doctor. Nos da mucho gusto tenerlo aquí. Esperamos que, bueno, prontamente nos vuelva a visitar, tener un poco más de sus publicaciones. Y pues muchísimas gracias a todos los que nos ven en casita.